Regáleme un segundo, por favor, mientras que inicia esto a grabar. Entonces me presento rápidamente. Mi nombre es Richard Germán Flores Holguín, soy el coordinador del Sistema de Información Bibliográfico de la Universidad Cooperativa de Colombia aquí en el campus Villavicencio. Quiero darles a ustedes pues la bienvenida a estas jornadas de formación en gestión de información e integridad académica para este 2021, que tiene como público invitado o invitados especiales a las redes académicas universitarias del país, redes de bibliotecas como Reunir, Revime, Envíes, Asuniesca y Redies. ¿Listo? El día de hoy, bueno, antes de dar paso a la doctora Cristina, quiero recordarles algunos acuerdos de la sesión, ¿sí? Puntos a tener en cuenta durante la realización de la actividad, y es que el tallerista informará el momento para realizar las preguntas. Igualmente las pueden ir dejando en el chat. Recuerden por favor mantener su micrófono en silencio durante toda la sesión, o a menos que el tallerista pues nos convoque a abrir el micrófono y dar nuestras opiniones, y el enlace de asistencia se les estará compartiendo al final de la sesión. Recordarles jornadas de formación en gestión de información e integridad académica para redes de bibliotecas académicas de Colombia. Lo que ustedes ven ahí lo ven ya en un tono tenue, que son las sesiones que se han dado en los 2 días anteriores. Y para el día de hoy tenemos investigación sobre bibliotecas académicas en Colombia y la aplicación de normas APA en los documentos de investigación. Bueno, entonces ahora me voy a permitir presentar a la doctora Cristina Restrepo Arango, quien es doctora en Bibliotecología y Estudios de Información por la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en Bibliotecología por el Colegio de México y bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia. Ha sido profesora en la Universidad de La Salle, en la ciudad de Bogotá, en la Pontificia Universidad Javeriana, también en la ciudad de Bogotá, y en la Universidad de Córdoba en Montería. Es investigador junior, reconocida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Sus líneas de investigación son bibliometría, cienciometría, evaluación de la ciencia, gestión de colecciones y organización de la información. Actualmente se desempeña como directora de la División de Bibliotecas y Recursos Educativos de la Universidad de Córdoba. Sin más ni menos, le doy entonces el paso a la doctora Cristina Restrepo Arango. El micrófono y la pantalla son todos suyos. Sí, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Voy a iniciar la presentación, les voy a compartir la pantalla. No sé si están viendo, por favor me pueden decir si están viendo la presentación. Sí, señora. Ok, muchas gracias. Bueno, agradecerles su asistencia. Esta presentación es el resultado de una investigación que se publicó en un libro que al final les daré el enlace para que ustedes puedan profundizar. El objetivo era es un poco exploratorio. No hay investigaciones de este tipo exploratorias o que hayan tenido como objeto las bibliotecas académicas colombianas. Se habla mucho sobre las transformaciones, todos sabemos que se habla de transformaciones, de nuevos servicios, pero no sabemos cómo estamos, no sabemos qué tantas bibliotecas se están transformando, cuáles son las condiciones en las que están muchas bibliotecas académicas en Colombia que forman parte de las instituciones de educación superior, entiéndase por estas, pues aquellas que hacen formación técnica y profesional. No necesariamente son universidades, sino que de acuerdo con la ley 30, pues hay una tipología para instituciones de educación superior. Esta será la agenda que se va a llevar en esta presentación. Espero no ser muy aburrida, pero considero pues que es un
un tema pues que vale la pena más en esta convocatoria. Entonces la agenda, pues revisaremos el objetivo general, los antecedentes, las políticas educativas, caracterizaremos las instituciones de educación superior, los tipos de instituciones, los servicios, los recursos bibliográficos y algunos retos y oportunidades que tenemos nosotros que hacemos parte pues de las bibliotecas académicas. El objetivo general, como les decía, es caracterizar las bibliotecas académicas, saber qué servicios tienen, saber qué recursos bibliográficos, con qué recursos bibliográficos cuentan, pero también identificar en qué departamentos están localizadas estas instituciones y cómo es su desempeño. Bueno, aquí están unos objetivos específicos. Ustedes saben que las bibliotecas académicas forman parte de unas instituciones de educación superior. Entonces, uno de los objetivos específicos es identificar esas instituciones de educación superior en el ámbito geográfico, académico, en el sector, es decir, si son públicas o son privadas y si están acreditadas. Identificar los servicios bibliotecarios y verificar si estas bibliotecas cuentan con bases de datos suscritas, catálogo público, software de catálogo público. Pareciera que todo esto es normal y que todas las bibliotecas lo deberían tener, pero en los resultados vamos a ver que no es así, que no todas lo tienen y que pues el sistema de bibliotecas académicas o las bibliotecas académicas no es tan robusto como nosotros podríamos imaginar. Aquí es importante conocer cómo empezaron estas bibliotecas académicas y cuáles son los antecedentes. Hay muy poco sobre la historia de las bibliotecas académicas. Nosotros los bibliotecólogos y aquellos profesionales que no son bibliotecólogos, pero que han asumido cargos de dirección o que asumen funciones en algunas bibliotecas, pues parece ser que no nos ha importado mucho, no nos hemos preocupado mucho por la historia de nuestras bibliotecas, por saber cómo comenzaron. Normalmente, en lo poco que se encontró los antecedentes históricos, casi ninguna biblioteca comenzó a la par con la impartición o la apertura de una institución de educación superior. Sabemos que las bibliotecas académicas pues se deben a unas instituciones, en este caso unas universidades, y que nacen a partir de ellas. Entonces, a partir de los siglos XVI y XVII es que comienzan a aparecer las universidades en Colombia. Lógicamente, pues con la colonización española llegan los franciscanos, órdenes religiosas, franciscanos, jesuitas y dominicos, y son los dominicos los primeros en fundar la primera universidad en Colombia en el siglo XVI. Sobre la biblioteca, cómo se apareció la biblioteca de la Universidad Santo Tomás, pues no se encontró información. Se supone que estas universidades tenían como objeto formar los criollos, que sabemos que los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América, en este caso y por lógicamente estas universidades pues tendrían que tener algún recurso para poder hacer esta formación, pero no hay un documento que nos cuente cómo nació esta biblioteca al interior de la Universidad de Santo Tomás, o por lo menos que esté que sea fácilmente accesible, pues no lo encontré. Luego, posteriormente, en el siglo XVII aparecen los jesuitas, se funda la Pontificia Universidad Javeriana, y ya cuando se funda, sabemos que los jesuitas son una orden religiosa muy preocupada por el conocimiento, por el saber y por ende, pues por las bibliotecas. Ellos tenían su biblioteca, ya para esa fecha ellos tenían un catálogo organizado en orden alfabético, por facultades, por autores y por títulos, y también llevaban un registro de los provinciales que hacían uso de la biblioteca. Los libros que tenían pues eran las áreas del conocimiento que manejaban pues, temas religiosos, geográficos, que les servían a ellos para apoyar pues las misiones que ellos hacían en América. Además de eso, eran libros pues cuidadosamente seleccionados por ellos. Entonces, así es como empieza la biblioteca de la Universidad Javeriana, pero sabemos que a los jesuitas hay una orden y son expulsados de Colombia, al igual que los dominicos.
estas órdenes religiosas son expulsadas de Colombia y solamente regresan. La Universidad, por ejemplo, Santo Tomás reabrió sus puertas en 1965 y la Javeriana en el siglo XIX. Pero los libros que tenía inicialmente esta universidad pasaron casi, se demoraron a pasar a la Biblioteca Nacional más de una década. Pasaron en el siglo XVIII a la Biblioteca Nacional de Colombia a formar parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional. Luego, en el mismo siglo XVII, se funda el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Este es el único que no ha cerrado. No se encontraron detalles históricos sobre la biblioteca. La universidad tuvo un cambio ideológico importante después de un tiempo con la llegada de la Ilustración. Lo único que se sabe de la historia de la biblioteca es que pues, en 2016 se convirtió en un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, y que en esa conversión, en ese paso de biblioteca a centro de recursos para el aprendizaje, pues hicieron importantes inversiones en términos tecnológicos, en términos administrativos, en infraestructura física, pero no sabemos cómo comenzó, cómo fue ni qué servicios se ofrecieron. En ninguna de estas bibliotecas pues nos habla mucho sobre esta parte. Posteriormente, para el siglo XIX, aparece el Colegio Real Franciscano, que le da origen a la Universidad de Antioquia, y aquí sí es importante porque se encontraron algunos documentos. Se encontró un artículo que habla sobre la historia de la biblioteca de la Universidad de Antioquia, y esta biblioteca pues estuvo conformada por una pequeña colección. Se hicieron algunas políticas que un funcionario que ganara más de, no recuerdo si eran 1,000 pesos, no recuerdo ahorita bien en la cifra, no le podían incrementar el salario, y ese incremento tenía que pasar a la biblioteca para adquirir material bibliográfico. También en 1825, en el mismo siglo XIX, se crea la Universidad del Cauca. También en este mismo año se fundó la Universidad del Magdalena e Istmo, que hoy conocemos como Universidad de Cartagena. Recordemos que el departamento de Bolívar pues era un departamento muchísimo más grande que lo que conocemos, lo mismo que el departamento del Magdalena, así como otros departamentos de Colombia que fueron fragmentándose en otros departamentos que hoy conocemos. Estas universidades, pues la mayoría empiezan con programas de medicina y derecho, pero tampoco tenemos antecedentes pues de cómo se originaron las bibliotecas de estas universidades. Y en el mismo siglo XIX también aparece la Universidad Nacional de Colombia. La universidad en ese entonces pues no tenía una biblioteca central, contaba con distintas bibliotecas en las facultades que dieron origen a la universidad, que son la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina y la Facultad de Odontología. Posteriormente, con el tiempo, y ya casi en el siglo XX, es que se empiezan a crear estos sistemas de bibliotecas y las bibliotecas que hoy conocemos como bibliotecas centrales, los grandes edificios y demás. Otra de las primeras universidades en fundarse en Colombia es la Universidad Externada de Colombia, pero en lo poco que se encontró, se habla de que la biblioteca se comenzó a organizar en el año 57, en 1957, y en el 1988 es cuando se construye un edificio que alberga hoy en día la biblioteca y que ha sido remodelado. En el siglo XX pues ya tenemos la Universidad de Nariño. En la década del 30 aparecen otras universidades como la Universidad Pontificia Bolivariana. Hasta el año 1976 se creó la Dirección de Bibliotecas, y en 1995 en la sede de Medellín se diseñó un edificio para bibliotecas. Eso es muy importante porque aquí nos damos cuenta que inicialmente las bibliotecas académicas están muy preocupadas por la organización, y pasado un tiempo están preocupadas por tener edificios que les permitan poder prestar mejores servicios y albergar sus colecciones. Aquí tenemos en la década del 40 es cuando comenzó la Universidad del Valle. La Universidad del Valle sí hay una pequeña reseña histórica sobre las bibliotecas. Igual que la mayoría de las universidades, las bibliotecas comenzaron en las facultades
y posteriormente en la década de los 70 la universidad pues es cuando construye un edificio y crea el sistema de bibliotecas o la biblioteca central. En esa misma década pues aparecen otras universidades como la Universidad de Caldas. También hay un documento sobre la historia de las bibliotecas de Manizales, y en ese documento nos hablan que en el caso de la Universidad de Caldas hasta el 57, imagínense, la universidad se crea en el 1943, pero pasan varios años para que se empezara a capacitar y a organizar la colección de la biblioteca. En la década del 50 se fundó la Universidad Tecnológica del Pereira y la biblioteca comenzó a funcionar hasta 1962. En la década del 60 se funda la Universidad de AFIT, y hasta 1999 no se inaugura el edificio que se conoce hoy, que se llama Centro Cultural, y que pues en su momento, en la década de los 90, fue un importante hito, digamos que de las universidades que estaban haciendo inversiones importantes en bibliotecas. Y así, no me voy a detener mucho, ustedes en el libro van a poder encontrar con mayor detalle un poco la historia o los antecedentes históricos que se han encontrado de las bibliotecas. En la década del 70 aparecen otras universidades, como la Francisco de Paula Santander, la Universidad de Manizales, y en la década del 80, en la década del 90, digamos, es cuando se concentra la creación de universidades, de corporaciones y de fundaciones. Pues posiblemente a que la economía estaba creciendo. Sabemos que en la década del 90 aparece la Constitución Política. A partir de la Constitución Política de Colombia surgen importantes cambios. A partir de esa Constitución aparece la Ley 30 de 1992, que le da un marco jurídico a la educación superior, y pues es a partir de ahí donde empieza, digamos, la creación de universidades, de corporaciones, de fundaciones universitarias. Entonces, en resumen, lo que les puedo decir es que la historia de las bibliotecas académicas es muy fragmentada, hay muy poco, no se encuentra información fácilmente, es bastante difícil encontrar información, ni siquiera capítulos de libros, ni libros, y lo que hay está inmerso en la misma historia de las universidades, que pues a veces le ceden un párrafo a la biblioteca y hablan de cómo se creó. Otro tema que también es importante pues para caracterizar o para revisar cómo estamos o cómo nos vemos en las políticas educativas, pues como tal, las bibliotecas académicas no aparecen así específicamente en las políticas. Aparecemos en algunos documentos como recursos de apoyo o como medios educativos o como recursos bibliográficos, ¿cierto? Que son de todos estos documentos que conocemos como los lineamientos para el registro calificado, los lineamientos para la acreditación de programas de alta calidad o los lineamientos para la acreditación de instituciones. Pero en Colombia hay solamente hay dos documentos que se han publicado sobre indicadores. Uno que publicaron en la década de los 90 varias bibliotecas en Bogotá, entre esas la Javeriana, los Andes, creo que participó en ese documento, no recuerdo ahora las otras que participaron, y la Red Rumbo, que creó un documento que es básicamente, si revisamos los indicadores o los estándares de la Asociación de Bibliotecarios Estadounidenses, pues es casi como una traducción de ese documento, simplemente que le agregan otros factores, otros aspectos que no están agregados en ese documento. En Colombia la preocupación en las políticas educativas han sido dos cosas fundamentales, ha sido la cobertura y la calidad. La cobertura en el sentido de que la mayoría de los ciudadanos por lo menos realicen su ciclo de educación primaria. En esta revisión de estas políticas solo se incluyeron los periodos presidenciales del siglo XX. No se incluyeron los periodos presidenciales anteriores, pues porque para poder consultar esa información se requiere hacer desplazamientos físicos mínimamente a consultar información histórica en Bogotá. Entonces me centré en revisar las políticas educativas en el siglo XX. El primer periodo presidencial del siglo XX pues fue de Marroquín. Aquí lo único que se hizo fue promulgar una ley
que dividió el sistema educativo en escolar y universitario. Posteriormente, en un periodo de 1904 hasta 1934, no hubo ninguna política educativa porque pues la preocupación era otra, la Gran Depresión, la crisis económica mundial, que afectó seriamente a Colombia. Entonces los presidentes de esa época pues se dedicaron a resolver los problemas internos, además de una serie de cuestiones políticas y de desavenires entre los partidos políticos. En el gobierno de Pumarejo, de López Pumarejo, pues aquí lo que se quería era que la educación primaria fuera gratuita y obligatoria. Ahí no vemos tampoco inmerso ni las universidades, ni las bibliotecas, ni nada de esto. Luego en el gobierno de Eduardo Santos, acá se implementaron importantes reformas y lo que se buscaba era nuevamente la misma política de López Pumarejo, que era pues impulsar la educación popular y nacionalizar la educación primaria. Luego, en el segundo periodo de López Pumarejo, pues aquí tampoco se implementaron ni reformas ni se evidenciaron cambios sustanciales. Lo que él hizo fue reglamentar una ley que ya existía, la ley 56 de 1927, que lo que hizo fue cambiar, reorganizar el Ministerio de Instrucción y Salud Pública, lo que hoy conocemos como Ministerio de Educación Nacional. Eso fue lo que hizo este presidente, que es una cuestión importante. Pero del 46 al 58 sabemos que hubo un conflicto. Nosotros tuvimos un gobierno militar, luego se unen los partidos, el Partido Liberal, los principales líderes del Partido Liberal y el Partido Conservador, y hacen la junta militar y baja no recuerdo ahora, el que estaba de presidente, y se hace estos dos, y bueno, también está la guerra bipartidista que aparece en esa fecha, pero es en 1958 cuando se sientan ambos partidos y deciden formar el Frente Nacional. El primer, digamos, presidente de ese Frente Nacional fue Alberto Lleras Camargo. ¿Qué se creó en ese lapso? Se creó el Servicio Nacional de Aprendizaje. Aquí es muy importante porque la idea era que el Servicio Nacional de Aprendizaje lo que buscaba era formar la clase media y las universidades eran para la clase alta. Luego, Lleras Restrepo, en el gobierno de Lleras Restrepo, se crea el Instituto Colombiano para la Educación Superior, se crea Colcultura, que ustedes saben que desapareció, se crea Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, y en este gobierno se incrementan las matrículas, el número de estudiantes matriculados en la educación superior. Pero acá hay algo muy importante, y es que a pesar de que se crearon distintas estrategias, también hubo conflictos estudiantiles en esta época. La deserción estudiantil fue muy alta, era del 55% en ese periodo presidencial. En el gobierno de Pastrana Borrero, que es del 70 al 74, este fue el último presidente sí, fue el último de este Frente Nacional, y él creó los INEN, que buscaban que formaran, ¿cierto?, la mano de obra industrial, el comercio, la banca. Muchos de esos colegios INEN son ahora instituciones universitarias, o tienen la parte, se convirtieron en tecnológicos, ¿cierto? Luego, en el gobierno de López Miquelsen, acá lo que hizo López Miquelsen fue la reestructuración del sistema educativo y reorganizar el Ministerio de Educación Nacional. Aquí lo que él hizo fue impulsar la expansión de la universidad. ¿Y qué fue lo que él hizo? Lo que él hizo fue ampliar la jornada. Ya la jornada empezaba de 6 de la mañana a 10 de la noche. Entonces vemos que esas políticas pues también afectan las bibliotecas académicas porque toca ampliar los servicios. Luego en el gobierno de Turbay, acá pues solamente se expidió un decreto que regula la carrera docente. En el gobierno de Belisario Betancur fue un gobierno donde se empezó a hablar de la educación a distancia. Él fue, digamos, el gran promotor de esa educación a distancia en su gobierno. En el gobierno de Virgilio Barco,
Aquí lo que se hizo fue impulsar la universalización de la educación primaria y aquí se adoptó la política de la promoción automática de los estudiantes, o sea que ningún estudiante puede perder el año. Luego en el gobierno de César Gaviria, sabemos que aquí fue cuando se firmó, cuando se hizo el tratado, el convenio, los tratados o el convenio de paz con el M-19, que a partir de eso nace la Constitución de 1991 y que a partir de la Constitución de 1991 se promulgan varias leyes, entre esos la Ley 30 y la Ley 115 de Educación, General de Educación. También en ese gobierno se crea el Consejo Nacional de Acreditación como un órgano asesor, ¿cierto?, del Ministerio de Educación Nacional. Y pues aquí en este gobierno pues suceden otras, se hacen, aquí también en este gobierno recuerden que se decidió, se hizo la misión de sabios y en esta misión de sabios, si ustedes bien recuerdan, era una misión, la misión de sabios estaba liderada por varios intelectuales colombianos, que de esas reuniones hubo unos documentos que ellos sacaron y lo que hizo el gobierno de Samper fue tratar de que esas indicaciones o esas recomendaciones que daba esa misión de sabios, pues tratar de implementarlas. También a raíz del cambio de la Constitución y de la Ley General de Educación, pues en el gobierno de Ernesto Samper es cuando se hace el primer plan decenal de educación, que es un plan por 10 años y que así está establecido en la ley. En el gobierno de Andrés Pastrana, la preocupación fue la calidad de la educación. Se le solicitó a las universidades que hicieran reestructuraciones, reformas, y aquí es cuando se empieza a, digamos, hablar de los exámenes de conocimiento de la educación superior, que se conocen como ECAES. También en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el primer periodo, pues no se presta mucha atención al asunto de la ciencia, ni la tecnología, ni a estos asuntos, pero en su segundo periodo sí. En su segundo periodo, la tecnología y la investigación, pues tiene un énfasis importante. Aquí lo que intentó fue ampliar el número de estudiantes, digamos, matriculados en la educación superior con algunos, ustedes saben que en este gobierno se tuvo que ampliar también la oferta, se crearon los registros calificados para los programas de pregrado y posgrado, también los exámenes de educación superior Saber Pro, y se creó la Comisión Nacional de Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES. Y así en estos gobiernos, a partir de esa ley 30, a partir de todos estos lineamientos y de todo este sistema de acreditación, aparecen nuevos lineamientos y nuevos documentos. Y en el gobierno de Juan Manuel Santos, aquí se promovió el decreto 1075, que este decreto establece las condiciones para obtener registro calificado, pero que posteriormente apareció otro decreto en el gobierno de Iván Duque, donde este decreto es derogado de alguna manera y aparecen nuevas indicaciones. En el gobierno pues, de Iván Duque, que aún no acaba, pues hemos vivido el coronavirus. En este gobierno pues se han sacado protocolos, resoluciones y un fin de directrices sobre los impactos que ha tenido este virus en la educación. Y lo más importante que ha pasado en este gobierno es que se transformó Colciencias y pasó a ser Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, con la promulgación de la Ley 1951. Esto es a grosso modo un resumen. En el libro ustedes podrán encontrar, pues, con mayor detalle las políticas. Como tal, las políticas, las bibliotecas académicas en esas políticas educativas, pues no estamos así explícitamente mencionadas. Formamos parte de esos lineamientos. En la Ley 30 lo único que se dice es que las instituciones de educación superior obligatoriamente deben contar con
una estructura, un espacio y contar con recursos actualizados de biblioteca. Pero no se dice cómo debe ser esa biblioteca, qué número de usuarios o qué porcentaje de usuarios debe como mínimo albergar. No se dice que las bibliotecas requieren un presupuesto como mínimo de tanto, así como aparece, por ejemplo, en investigación, está, digamos, para las instituciones de educación pública, hay un indicador que dice que del presupuesto de las universidades, tanto porcentaje se debe dedicar a investigación. En este caso, en el caso de la inversión para las bibliotecas no está así. Este desarrollo de estas políticas, pues de alguna manera puede impactar positiva o negativamente a las bibliotecas. En términos de la acreditación, pues sí, porque las instituciones tienen que volcarse a mejorar las condiciones locativas, infraestructura y recursos. Pero no todas las instituciones están acreditadas ni todas buscan la acreditación porque no es obligatorio, ¿cierto? Entonces, eso pone también en desventaja muchas otras cosas. Y la preocupación de los distintos gobiernos no es necesariamente que se mejore en sí la calidad. Ellos dicen la calidad, pero es más la cobertura y más es como un trámite, una serie de trámites burocráticos donde vienen unos pares, hacen una visita, pero esos pares están más preocupados por una estructura, digamos, académica, por revisar el currículo, por revisar la deserción, y las revisiones que se hacen en términos de las bibliotecas pues son más efímeras, porque lógicamente esas personas pues no son especialistas en bibliotecas, son especialistas en biología, en química, en otras áreas del conocimiento, y muchos no son usuarios asiduos de las bibliotecas. Los que más preguntan en esas visitas, pues generalmente son aquellos que sí son usuarios asiduos en las bibliotecas. Entonces, hay muchas cosas que se deben mejorar, no hay claridad en qué tenemos que tener, y eso hace que tengamos un gran desfase en Colombia en los servicios bibliotecarios que ofrecemos en las bibliotecas académicas. ¿Cómo se hizo esta investigación? Lo que se hizo fue en el Ministerio de Educación Nacional, está el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior, y en este sistema aparece un listado de todas las instituciones de educación superior que han sido, digamos, aprobadas por el Ministerio de Educación. Este listado se descargó el 28 de junio de 2020 y contiene toda esta información. Usted ve que es una diapositiva bastante amplia, contiene toda esta información que aparece acá. A partir de esta información se empezó a buscar por la URL que aparecía en este listado, pero en muchas ocasiones la URL está desactualizada, los enlaces están rotos. Entonces se optó por buscar cada universidad, se buscó cada universidad en Internet y se identificó la biblioteca. A partir de esa identificación de la biblioteca, se identificaron, digamos, estas variables en cuanto a los servicios que tenían estas universidades, si tenían repositorio institucional, qué software usaban del repositorio institucional, portal web, si la biblioteca tiene una página, tenía catálogo, qué software del catálogo, si se puede acceder a bases de datos bibliográficas. No se agregaron más detalles, por ejemplo, como número de títulos o número de volúmenes o colecciones, porque no todas las bibliotecas tienen la misma información en sus páginas web. De hecho, algunas instituciones no tienen página web de la biblioteca, otras simplemente aparece un listado de libros en Excel, otras aparece la institución suscribe a alguna base de datos y lo que hace es que esa base de datos aparece como una biblioteca, pero no se ve si tiene servicios, no se sabe si tiene personal, si está organizada, o sea, hay muchas falencias en esto. Otra cosa que llama la atención es que en muchas universidades la página de la biblioteca está escondida, es muy difícil encontrarla. Están los servicios de bienestar fácilmente identificables, otros servicios, pero no el de biblioteca. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las instituciones, pues los servicios de bienestar juegan un rol político, ¿cierto? Entonces, el rector le conviene que aparezcan las becas, los almuerzos subsidiados, el transporte y una serie de cosas y que sean fácilmente accesibles. Pero no hay un interés porque aparezcan otros servicios que son importantes, como es el apoyo de las bibliotecas a las funciones sustantivas de la universidad. Eso es preocupante porque
el servicio de biblioteca debería ser un icono, que esté en la página web, fácilmente identificable, al menos en los perfiles. Muchas páginas web dicen estudiantes, docentes, debería identificarse fácilmente, pero no lo es. A partir de eso, también para tipificar esto, se partió en la ley 30, en los artículos 17, 18 y 19, se tipifican las instituciones de educación superior en instituciones técnicas profesionales, donde nos dice que lo que ellos ofrecen son programas de formación en ocupaciones, las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, donde hay programas en formación en ocupaciones, pero también programas de formación académica en profesiones, y las universidades. Entonces, a partir de esta tipificación que hace la Ley 30 de 1992, que es la misma tipificación que aparece en el listado que está disponible en el Ministerio de Educación, lo que se hizo fue identificar en dónde se concentran estas instituciones oficiales y privadas. Ustedes pueden ver que la mayoría se concentran en el centro del país, ¿cierto? Vemos como la Amazonía, la Orinoquía, y, por ejemplo, en este lado del Chocó o en otras partes de Colombia, en el sur del país, pues la oferta educativa casi que es irrisoria. En el gobierno de Santos se sacó un decreto donde cualquier institución de educación superior puede ofrecer programas en cualquier departamento, en cualquier ciudad, un poco para mitigar, digamos, la ausencia del Estado. Ustedes ven que, por ejemplo, acá está la Amazonía, acá creo que es el Putumayo, solamente hay instituciones oficiales, no se ofrecen privadas, pero por acá no se ofrece nada. En departamentos como el Guaviare, el Bichada y Baupés, la oferta académica es nula, no hay instituciones de educación superior allá, aunque sabemos que la Universidad Nacional tiene una sede en la Amazonía, en Leticia, tiene una sede en la parte de la Orinoquía, pero sabemos que las condiciones de transporte, alimentación y digamos, el salario básico, pues es muy bajo. Ustedes saben que en las últimas proyecciones o datos estadísticos que sacó el SENA, dice que casi que de 100 personas, el 42 viven con menos de $210. Entonces, sabemos que esos departamentos son departamentos con poblaciones indígenas y que además han sido extremadamente lugares violentos por la oleada de las guerras internas entre grupos armados y el ejército. Son lugares donde los jóvenes pues tienen muy pocas oportunidades. Entonces, en Colombia hay un bache muy grande en la educación. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es importante localizar las instituciones? Porque esto también nos está diciendo dónde se concentra el desarrollo bibliotecario en Colombia. El desarrollo bibliotecario en Colombia se concentra en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, y otras, por acá está Bucaramanga, Cúcuta, pero en otras regiones está completamente olvidado. La educación superior, el acceso a la educación superior es básico. ¿Para qué? Para que un país se pueda desarrollar, para que un país pueda ofrecer mejores servicios. Pero bueno, esto no sucede. También sabemos que tenemos un problema grave nosotros en las bibliotecas académicas, sobre todo si somos de instituciones públicas y de regiones donde el desarrollo bibliotecario es pobre. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría de los estudiantes llegan de instituciones de educación básica públicas, donde no hay una biblioteca, donde estos muchachos tienen graves problemas en el sentido de comprensión lectora, de hacer análisis, de escritura, ¿cierto? Entonces nosotros ya traemos, estos estudiantes llegan a la biblioteca y es la primera vez que conocen una biblioteca, que usan una biblioteca. ¿Por qué? Porque en los municipios las bibliotecas municipales no funcionan y en muchas regiones de Colombia, en el caso de Montería, hay una biblioteca departamental, pero por ejemplo el año pasado estuvo completamente cerrada. La biblioteca no tiene una página, no tiene un catálogo público. Entonces, vemos que hay muchas deficiencias, así como esa biblioteca, hay muchas bibliotecas en Colombia. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, el sistema de bibliotecario departamental del Valle del Cauca o de Bogotá o de Antioquia, donde un estudiante de bachillerato
por lo menos ha ido a la Biblioteca Luis Ángel Arango, a la Piloto, a la Departamental de Cali, y tiene ya un conocimiento de cómo funciona un catálogo. En otras regiones no. Y eso impacta los servicios, impacta cómo interactúan esos estudiantes con la biblioteca, impacta cómo usan los recursos bibliográficos, cómo usan los equipos, cómo usan el mobiliario. Entonces nosotros aquí pues vemos que ese desarrollo y que la mayoría de las instituciones de educación superior son privadas. La mayoría, ustedes ven que en este caso está tipificado con un color naranja y pues que en la mayoría de los departamentos pues tenemos es educación privada. Aquí tenemos un poco en el asunto de las instituciones acreditadas y no acreditadas. Aquí está tipificado por oficial y privado, no acreditado, y por el tipo de institución. Entonces, por ejemplo, vemos cómo el asunto de la privada acreditada, en el caso de las universidades, son más universidades privadas acreditadas, lógicamente, porque hay más instituciones de educación superior privadas que oficiales, pero vemos que las oficiales pues no acreditadas son también bastantes. Las oficiales no acreditadas son superan a las oficiales acreditadas. Esto también va a impactar en las bibliotecas, porque cuando una institución se acredita, pues tiene que asegurar de cumplir unos requisitos. Entonces aquí tenemos un desfase. Lo mismo pasa en las instituciones tecnológicas, donde las privadas, las oficiales, o sea, donde no hay privada acreditada y donde la oficial acreditada es mínima, lo mismo en la institución técnica profesional. Y pues en el caso de la institución universitaria, escuela tecnológica, pues vemos que la acreditación también es bastante baja, oficial acreditada y privada acreditada. Y pues también la mayoría de esas instituciones universitarias son privadas. Entonces, ahora sabemos también que para el tema de acreditación se necesitan recursos económicos. Y se supone que si en Colombia la educación superior la mayoría es privada y son organizaciones que no son sin ánimo de lucro, que son sin ánimo de lucro, pues todas sus inversiones deben ser reinvertidas en la misma institución. Entonces deberían por lo menos estar acreditadas. Pero bueno, esa no es la realidad, ¿cierto? Aquí vemos ya un poco para hablarles de los servicios bibliotecarios que se ofrecen por tipo de institución. Acá lo que se hizo en esta investigación fue todos estos servicios tradicionales, que son los servicios que ofrecen cualquier biblioteca en el mundo, que son préstamo, devolución, orientación al usuario, todos estos servicios se aglutinaron en una categoría que se llama servicios tradicionales, que si nosotros revisamos, es la que está en un color como amarillo, pues casi todas las instituciones son los servicios que ofrecen. Pero también vemos que pues no es del todo, no todas tienen estos servicios. También tenemos unos servicios culturales que se refieren a aquellas que hacen actividades culturales, exposiciones, que tienen clubes de cine, que hacen talleres, cuestión de actividades o de servicios que van hacia ese plano. También están los servicios para personas con limitaciones visuales, donde aquí vemos pues que prácticamente son las universidades las que ofrecen este servicio. Vemos que ni en la institución técnica, ni en la institución tecnológica, ni en la institución universitaria es mínimo el servicio que se ofrece de personas con limitaciones visuales. Esto es preocupante porque pues en Colombia hay una legislación que pues dice que hay que incorporar a estas personas, hay que darle los medios a esas personas con capacidades diferentes, como lo dice la legislación, pero las bibliotecas no lo están involucrando. Estos servicios de personas con limitaciones visuales ya empezaron en las bibliotecas anglosajonas, y cuando hablo de anglosajonas me refiero a los Estados Unidos e Inglaterra en los años 80. Ya en la literatura se dice que muchos estudiantes no se acercan a las bibliotecas cuando tienen problemas visuales o auditivos. ¿Por qué? Porque se sienten rechazados por el personal, por cuestiones de actitud del personal que trabaja en las bibliotecas, porque no hay material bibliográfico que pueda apoyar esas funciones. Entonces, acá es importante que pues
para poder tener este servicio se necesita tener personal cualificado, ¿cierto? Y también se necesita tener recursos, se necesita tener tecnología y lógicamente pues para poder, y también recursos bibliográficos para poder ofrecer este servicio. También hay un servicio, el MarketSpace, que es un servicio que inició básicamente lo que hace el MarketSpace es tener escáneres y tener impresoras 3D que hacen prototipos, que imprimen prototipos que están muy de moda, que imprimen, por ejemplo, una mano, un brazo. La única institución que ofrece este servicio, pues hasta el momento de haber hecho la investigación, es la Universidad Nacional de Medellín. Pero para ofrecer este servicio, pues se requiere contar, obviamente, con estos equipos, pero también se requiere contar con personal cualificado, personas que puedan orientar en el uso, que puedan capacitar en el uso, y esto lo que busca es que la gente se pueda acercar a esta tecnología. Este servicio comenzó en la década de los 2000 en algunas bibliotecas estadounidenses. Una vez que el software para este tipo de situaciones, digamos, de servicios, se volvió en acceso abierto y los equipos bajaron de precio, porque este tipo de tecnología estaban en las facultades de ingeniería con mayores presupuestos. Entonces, buscaron, en estas bibliotecas estadounidenses, buscaron ofrecer otros servicios que permitieran al estudiante interactuar, aprender, que no solamente el estudiante aprenda con material bibliográfico, sino que cuente con otras herramientas. Y en cuanto a los servicios bibliométricos, pues la bibliometría está muy de moda, todo el mundo habla de bibliometría, hasta el que nunca ha hecho un estudio bibliométrico, pero realmente es un servicio muy incipiente en Colombia. Ustedes se dan cuenta que lo ofrecen algunas universidades, algunas instituciones universitarias, aunque aparece con otros nombres, no necesariamente como servicio bibliométrico, aparece vigilancia tecnológica o aparecen varios servicios, sino que se incluyeron como servicios bibliométricos para categorizarlo, pero algunas instituciones ofrecen, por ejemplo, un curso o asesoría para crear el ORCID, un perfil en Google. Esto como tal no es un servicio bibliométrico, esto como tal son, digamos, herramientas que ayudan a la visibilidad de un investigador o de un docente, pero como son pocas instituciones que incluyen estos servicios, este tipo de oferta, pues se incluyeron en servicios bibliométricos. Entonces, acá, obviamente, pues aunque en Colombia muchas bibliotecas se vendan como centros de recursos para el aprendizaje, pues en realidad nos falta mucho porque los servicios pues que se ofrecen están dentro de la mayoría de los servicios tradicionales. Para hacer un centro de recursos para el aprendizaje no solamente es modernizar o comprar muebles de colores y pintar las paredes, sino que se necesita tener, obviamente, ofrecer con muchos servicios. Y aquí hay un tema muy importante y es que el empoderamiento del bibliotecólogo y cómo el bibliotecólogo está siendo incorporado a estos cambios es muy leve. Hay instituciones que se han dedicado a contratar historiadores, a contratar otras profesiones, pero no a darle la oportunidad al bibliotecólogo que entró a la universidad, que se formó justamente para ofrecer esos servicios. Yo no tengo nada en contra de ni los historiadores ni nada de eso, pero yo pienso que sí es importante la interdisciplinaridad, pero nosotros no somos bibliotecas anglosajonas. En Estados Unidos la gente no hace un pregrado en bibliotecología, la gente estudia un bachelor en artes y luego va y hace una maestría en bibliotecología. Entonces nosotros no podemos traer un modelo de allá y aplicarlo acá porque es que en los estándares de ALA dice que yo tengo que tener un equipo interdisciplinario. A veces tenemos equipos interdisciplinarios, pero cuando tenemos economistas, licenciados en ciencias sociales, pero no tienen la capacidad de servicio, no saben usar operadores booleanos, no saben hacer una capacitación, no tienen ese conocimiento bibliotecológico que nos va a poder permitir ofrecer otros servicios. Entonces yo pienso que la interdisciplinaridad se necesita en algunas cosas, pero no puede ser en todo, ¿cierto? La formación de usuarios es otro de los servicios que es fuerte
si ustedes se dan cuenta, en las universidades es bastante fuerte. Lo mismo que en las instituciones universitarias, en las instituciones tecnológicas. En la institución técnica profesional, pues el desarrollo bibliotecario es muy bajo, muy poco. Y la formación de usuarios, hay unos que le dicen alfabetización informacional, bueno, tiene X nombres, pero es básica, y es básica en el sentido de que la formación de usuarios es requerida, porque la biblioteca no es un almacén, no es una disposición de estantes con libros. La función de nuestra en transformar vidas viene desde ahí, desde una formación de usuarios bien hecha y una formación de usuarios con conciencia. No solo que no seamos vendedores de bases de datos, porque a veces en esas formaciones de usuarios parecemos vendiendo bases de datos, sino que le expliquemos al estudiante o al docente, lo incentivemos y lo sensibilicemos a un uso ético de la información. Y hay algo muy importante que nos dice el Ministerio de Educación, y es que todos los estudiantes deben desarrollar la capacidad de la gestión de información. Entonces, esa competencia, nosotros ahí en la biblioteca tenemos ese papel. Entonces, pienso que aquí es importante que nos repensemos nosotros. Si yo sé que hay personas que no son bibliotecólogas, que están al frente de las bibliotecas, pero que se repiensen, porque hay que saber de bibliotecología para dirigir una biblioteca. Hay temas que se han ido dejando de lado, como es la catalogación de los recursos bibliográficos, pero si yo no tengo una buena catalogación, si yo no tengo funcionarios que sepan que yo cojo la portada de un libro y le pueda explicar a un estudiante cómo hace una ficha bibliográfica, porque resulta que yo tengo historiadores, tengo mucha gente de otros lados, pero un historiador no sabe hacer, no todos los historiadores saben hacer eso. Entonces, es básico que nosotros nos repensemos en los roles que desempeñamos en las bibliotecas. Si estamos como un técnico o como un auxiliar de biblioteca, ¿cierto? Pero nos repensemos en ese sentido. Aquí un poco en el asunto de los recursos bibliográficos, que es el acceso a bases de datos. Aquí nosotros, es lamentable, ¿cierto? Algunas instituciones, sobre todo, vemos acá en el caso, por ejemplo, de las que no tienen, las que no hay bases de datos bibliográficas suscritas, hay 93. Hay otras instituciones, 23 en total, que solo incluyen gratuitas. Y bueno, uno pensaría que si en estas instituciones la mayoría son privadas y se paga una matrícula, pues se requiere que suscriban algún recurso, pero no todas. También aquí hay algo muy importante, y es que algunas instituciones tienen sus bases de datos, pero para poder conocer qué bases de datos tienen, pues hay que tener una usuario y contraseña. Por eso en esta investigación no se ahondó el tema, porque mi intención era saber cuáles eran las bases de datos, digamos, que dominan el panorama de las contrataciones, pero no se pudo porque no se pudo acceder a los listados de las bases de datos. Para poder saber qué bases de datos tienen ciertas universidades, pues toca tener un usuario y una contraseña. Sin embargo, acá uno se pregunta, porque este trabajo se comenzó en el año 2020, en plena pandemia, uno se pregunta entonces cómo hacen esas instituciones para apoyar a estos estudiantes, ¿cierto? Algunos los apoyan solo con recursos gratuitos, pero no debería ser así. Entonces aquí también hay un tema bastante importante por trabajar, y es precisamente por esa falta de una política clara, que venga una política educativa clara de Estado, donde se le diga a las universidades con qué, o sea, recursos bibliográficos actualizados, pero ¿qué recursos bibliográficos actualizados? Porque yo perfectamente puedo pasar una visita para que me den licencia de funcionamiento simplemente mostrando recursos gratuitos y un montón de libros ahí, pero ¿qué se requiere, cierto? Entonces, la ley es muy escueta, es muy general. Aquí, por ejemplo, está otro tema, que es el catálogo público, que es básico, porque es que desde el catálogo público yo puedo renovar un libro, yo puedo matar un libro, yo puedo saber qué recursos hay en una biblioteca, yo puedo hacer una búsqueda, yo puedo ver mi cuenta. Sin embargo, no todas las bibliotecas de las distintas tipologías de instituciones de educación superior tienen un catálogo público. Entonces, eso es increíble, porque nosotros como bibliotecólogos, de pronto los que estamos más viejitos,
Sabemos que inicialmente hasta, no sé, más o menos a mediados de los 90, en las bibliotecas prevalecían los OPAC y los catálogos de fichas, ¿cierto? Yo recuerdo que todavía empezando el 2000, en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, había catálogo de fichas. Ya no. Y ese paso tan grande de pasar de un catálogo de fichas a automatizar eso es enorme. Nosotros en ese sentido tenemos muchas ventajas en relación con otro tipo de instituciones. Las bibliotecas somos pioneras en la automatización de procesos. ¿Y cómo se comenzó con eso? Con alimentar el catálogo a través de un módulo que nos permitía ingresar todos los datos y a partir de ahí facilitar que un estudiante ya no tenía que ir a ese catálogo de fichas, sino a un computador. Y después esos catálogos públicos se han ido modernizando en lo que hoy conocemos, ¿cierto? Entonces, esto es fundamental. Llama la atención que hay universidades que pues no tienen catálogo público. Hay instituciones tecnológicas y técnicas y hasta instituciones universitarias que ponen en su página web un listado en Excel. ¿Eso qué nos da a entender? Que en esa biblioteca no se ha organizado. Cuando revisábamos los antecedentes históricos, universidades como la del Valle, la de Caldas, la Universidad Nacional, ¿cómo comenzaron? Organizando sus colecciones, clasificando los libros. ¿Cuál era la preocupación de los jesuitas? Tenían un catálogo, o sea que si había un catálogo era porque esa biblioteca tenía un tipo de organización. Estaba organizado por unas materias, ¿cierto? Entonces, fíjense que presentar un listado, ¿cómo encuentra un estudiante un libro ahí? O sea, tiene que depender de un funcionario, no puede ir a la estantería, sacar los libros y hojearlos. Entonces, esto también es para que nosotros, pues también entremos a cuestionarnos un poco sobre cómo es nuestro papel en este sentido del desarrollo de las bibliotecas y de la importancia que tiene el catálogo público. El catálogo público es un recurso muy valioso. Y acá un poco, pues, ver cuál es la tendencia, ¿cierto? ¿Qué software de catálogo público? Pues la mayoría, muchas bibliotecas, vemos que más de 70 tienen COA. Sabemos que COA es un software de libre, pero sabemos también que hay que pagar un soporte, ¿cierto? Que hay que pagar un soporte, que si queremos que nos hagan una parametrización diferente hay que pagarle. Hay otro software que podemos ver acá, pues que predominan, que es Aleph, es Libris, Aleph la versión anterior, está Janion, está el OLIT de OCLC, está todavía, hay bibliotecas que usan Winisis o que usan Siabut, y hay otras que tienen software propio y otros que tienen un catálogo, pero no se puede identificar específicamente qué software es. Hay muchos que tienen software gratuitos, como Alejandría, ABCD, en fin, hay varios que son gratuitos, PMB, hay muchos que son gratuitos y otros que no. Entonces, aquí vemos pues como aquellos, digamos, proveedores que son los que resaltan. Y esto pues también nos sirve de pronto si aquí hay alguien que está trabajando en una biblioteca, que quiere reorganizar su biblioteca y que están pensando en qué catálogo, pues aquí ya tienen unos ejemplos. Hay varias instituciones y pues esa persona va a poder consultar experiencias. Pues también le sirve a un proveedor pues para saber dónde tengo que llegar para vender mi servicio. En cuanto al repositorio institucional, ustedes saben que las bibliotecas son unas unidades de apoyo que pertenecen a distintas vicerrectorías. Hay unas que pertenecen a la vicerrectoría administrativa, otras pertenecen a la vicerrectoría académica. Entonces, aquí es importante, los repositorios son importantes porque la universidad se debe a 3 funciones sustantivas, que son la docencia, la investigación y la extensión. Y en ese orden de ideas, la biblioteca debe apoyar esas 3 funciones sustantivas. ¿Qué hace un repositorio institucional? Apoya la docencia, apoya la docencia, pero también apoya la investigación. ¿Y cómo apoya la investigación? Pues difundiendo
¿cierto? La investigación. ¿Para qué nos sirve el repositorio? Nos sirve para apoyar la docencia, nos sirve para difundir la investigación, para que se conozca qué se hace dentro de la institución, pero también nos sirve para cuestiones de extensión, porque a partir de un repositorio en una institución también se proyecta. Sin embargo, no todas tienen repositorio. Aquí vemos sin repositorio institucional, las que están sin acreditación y con acreditación. Hay 3 instituciones, universidades, que están acreditadas que no tienen repositorio institucional. Y con acreditación hay 78 y sin acreditación que tienen repositorio hay 42. Pero también vemos, pues, en el caso de las instituciones técnicas, pues, que realmente no tienen repositorio y la institución tecnológica, pues, es mínimo. Entonces, aquí invitarlos a que si en su institución no hay ese repositorio, ustedes desde la biblioteca o desde la unidad de información o el centro de recursos o como le llamen en su universidad, lideren el proceso. Es fundamental que exista este repositorio, más aún en un ambiente de pandemia. Todavía uno encuentra que hay instituciones que en plena pandemia habían directrices para recibir las tesis en CDs, ¿cierto? ¿Cuál es el software que predomina en los repositorios? Pues es el DSpace. La mayoría tienen DSpace, algunas otras instituciones tienen desarrollos propios, pero en la mayoría tienen DSpace. Y acá, en cuanto al portal de revistas, ustedes saben que las universidades pues también publican revistas, teniendo en cuenta esas funciones sustantivas, que en muchas universidades se tiene este portal web, que en algunos casos depende de la biblioteca, en otros casos no, pero que la biblioteca también contribuye a ese portal web de revistas. En este caso vemos que sin portal y con portal, entonces vemos que en el caso, por ejemplo, con acreditación, hay 88 instituciones que tienen portal web de revistas, y con acreditación, hay 4 instituciones en total que no tienen portal, pero sin acreditación, pues miremos que tenemos un número importante, pero lógicamente que hay bastantes instituciones en Colombia. En total son 378 instituciones de educación superior existentes en Colombia, entre las diferentes, digamos, categorías, entre universidades, instituciones universitarias, escuelas tecnológicas, en fin. Ese portal web de revistas es importante porque ustedes saben que para poder estar indexado en alguna base de datos, de donde sea, la revista, un requisito es que tiene que tener una página independiente de la institución. Es decir, tiene que ser un micrositio, o sea, no puede decirse www.unicordoba.edu.co revistas, sino que tiene que ser revistas unicordoba.edu.co o como se quiera llamar. La mayoría, un porcentaje altísimo, han usado el OJS, que sabemos que es un software también de acceso abierto, que hay que contratar un soporte, pero que además permite no solo que se publique la revista, sino llevar el flujo editorial, es decir, que se hagan las sumisiones de los artículos, se asignen a los evaluadores y se lleve pues todo ese tema, digamos, necesario. Y aquí tenemos lo que son ya un resumen, digamos, de estos servicios bibliotecarios, los recursos de información por tipo de institución y sector. Entonces aquí vemos el oficial y vemos el privado y vemos los distintos sectores. Vemos que pues en el privado obviamente hay más instituciones privadas, pero también hay un mayor desarrollo en cuanto a, por ejemplo, si vemos portal web de la biblioteca, vemos que pues obviamente en la institución universitaria, universidad, pues hay bastante prominencia. Mientras que si vemos la institución técnica profesional, pues vemos que hay muy pocas que tienen un portal web. Lo mismo sucede en la institución tecnológica y demás. Aquí también vemos pues todo lo que vimos de servicios, vemos lo del catálogo, o sea, un resumen de todas aquellas variables que nos permiten a nosotros inferir pues que en el sector privado obviamente hay mayor desarrollo porque tal vez hay más recursos, en el sector oficial hay menos recursos, hay otras cantidad de situaciones,
En el sector oficial, pues, se financian matrículas, en el sector privado se dan becas o se hacen préstamos, pero hay becas, pero hay que recibir una contraparte del estudiante, ¿cierto? Entonces, hay una serie de características, hay una serie de cuestiones administrativas. Las contrataciones en el sector privado, por ejemplo, son más sencillas, se llevan menos tiempo, en el sector oficial son más lentas, por lo tanto es más difícil, por ejemplo, negociar un precio. O sea, usted esperar en el sector oficial que un proveedor le haga un gran descuento, no, porque a veces al proveedor no le pagan a la semana de haber entregado la documentación, sino que a veces se demoran meses. Entonces, eso también, esa gestión administrativa, la administración pública y la administración en el sector privado, también genera este tipo de situaciones donde eso también pues tiende a perjudicar o tiende a impactar de manera no positiva ciertos servicios de las bibliotecas. Y bueno, ya para terminar, estos son algunos retos y algunas oportunidades. En un momento yo les voy a copiar en el chat el enlace donde ustedes pueden descargar el libro. De algunos de los retos que están plasmados en este libro, es importante que nosotros como profesionales pues consideremos que es necesario liderar una red de bibliotecas académicas nacionales, donde de esa red se desprenda pues una base de datos bibliográfica, donde se aglutinen todos estos catálogos, repositorios y portales. Alguien me decía la otra vez pues que ya eso existe. Es que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene el sistema de información científica, pero muy selectivo. ¿Cómo es este sistema? Es un sistema donde solamente se aglutinan productos de investigación y tesis de posgrado, pero acá se necesita que podamos tener un gran catálogo nacional, una especie de dossier colombiano que nos permita poder intercambiar información, conocer qué tiene el uno y qué tiene el otro. También nosotros desde la biblioteca académica tenemos que transformar a los seres humanos, nosotros nos tenemos que repensar, y es cómo nosotros desde la biblioteca académica transformamos individuos. Nosotros no solamente ofrecemos servicios académicos, sino que desde esos servicios académicos nosotros transformamos. ¿Y en qué sentido? Los que estamos en instituciones públicas sabemos que cuando un estudiante llega a la universidad no conoce ni siquiera cómo funciona un catálogo, nunca hay una biblioteca. Desde ahí es que nosotros comenzamos a transformar esos individuos. El solo hecho de mostrarles el universo bibliográfico, lo que hay en una biblioteca, cómo funciona, o enseñarles cómo funciona el Google académico, estamos transformando una persona. Le estamos enseñando cómo buscar información, le estamos enseñando cómo buscar información para tomar decisiones. También es importante que nosotros como profesionales, independientemente del área, pero también nosotros como los que somos bibliotecólogos, pues produzcamos, investiguemos, indaguemos, ¿cierto? Y que este tipo de eventos pues es importante porque nos permite interactuar y mostrar lo que hacemos. Y lo otro es que pues tenemos también que repensar, ¿cierto?, la transformación de la biblioteca académica en esos centros de recursos de aprendizaje, que no sea solamente un cambio de forma, sino de fondo. Que nosotros desde nuestra profesión, ¿cómo podemos nosotros realmente sí hacer esa transformación? Aquí está el enlace, lo voy a copiar para copiárselos. Y agradecerles la atención. Y aquí están mis datos, el correo personal y el correo institucional. El correo personal es crestrepo@gmail y el correo institucional es cristinarestrepo@correo.unicordoba.edu.co. y les voy a dejar de compartir, no sé si, y voy a copiarles en el chat el enlace. No sé si tengan alguna pregunta. Hay muchas cosas que quedan ahí pendientes. Esto es solamente una exploración, falta mucho. Por ejemplo, sería fantástico poder construir la historia de las bibliotecas académicas, pero tampoco encontré, por ejemplo, un libro que me hable sobre la historia de las universidades en Colombia, no. Hay historias puntuales de las universidades más prestigiosas, que son hito,
Pues la Universidad de Antioquia tiene un libro, la Javeriana tiene un libro, pero no como tal de la educación superior en Colombia. Entonces, no sé si alguien tenga algo que aportar, decir, los escucho. Cristina, muy buen aporte, felicitaciones por esa investigación Muchas que gracias. adelantó realmente, pues se deleita uno escuchándola hablar de la historia de la biblioteca, ¿cierto? De cómo nosotros como bibliotecólogos tenemos que ser parte de la transformación de nuestros usuarios en cada una de nuestras instituciones y además de fortalecer y transformar los servicios que ahora, pues que ya no son los mismos tradicionales, sino que ahora ya son los servicios ya enfocados a la parte también digital y demás. Y algo que me parece muy importante que puede trascender es también el trabajo colaborativo que se viene desarrollando con las diferentes redes de unidades de información académica, ¿cierto? Por ejemplo, que estamos acá convocados, que a Uniesca, que Revime, que Reunir, porque nosotros también en esas redes transformamos a esos usuarios brindándoles una información que sería una mega biblioteca, digámoslo así, porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿cierto? De entregar una información mucho más amplia, más detallada y decirle, miran, no solamente en su institución está la información, también tenemos 16 o 20 instituciones de educación superior, entre centros de documentación también, que les puede favorecer para que ustedes no se queden con la información. Entonces tenemos mucho, pero mucho para brindarle a nuestros usuarios. Lo que pasa es que tenemos es que apropiarlos, comprometerlos, ¿cierto? Para que ellos también a su vez puedan generar ese conocimiento. Entonces, muchas gracias por esta maravillosa estrategia, felicidades nuevamente, y pues aquí tenemos también otras manitos levantadas, ya no las tengo, ya no las veo, pero quien quiera participar, de verdad muy importante. Dudas, preguntas, bien pueda. Hasta Libardo, bien pueda, Libardo. Sí, Cristina, lo que tú has dicho es la pura realidad respecto a las políticas educativas de los diferentes gobiernos. Y, y pienso que a los diferentes gobiernos lo que les ha interesado ha sido la burocracia. De hecho, tenemos de ejemplo a Colciencia, que lo convirtieron en un ministerio, y resulta que eso ¿para qué? Para involucrar más gente o emplear más gente y pagar favores políticos. Eso por una parte, pero no solo del gobierno se nota el desgano en la educación, sino también en los mismos directivos que llegan a dirigir las instituciones de educación superior. Porque yo noto o tengo conocimiento de ejemplos de que si un trabajador X comete un error, entonces viene y lo mandan para la biblioteca. Así es. Sabiendo que lo premian, porque lo mandan para donde está la ciencia, el verdadero saber. Yo tenía un compañero de trabajo que decía que las columnas vertebrales de una institución universitaria eran las bibliotecas. Y yo estoy tan seguro que es así. O sea, yo se lo confirmo. Yo he estado presente en las visitas de los pares, las que tú mencionabas. Y resulta que, Cristina, que ninguno de los pares académicos que han visitado nuestra institución son bibliotecólogos. A nosotros nos visitó una vez el profesor que tiene nombre de santo, que ya lo convirtieron en santo, el venezolano, José Rigor Hernández. Muy buen abogado, exacto, de excelencia, pero de biblioteca nada, de bibliotecología nada. Y así pues se nota la deficiencia que hay por parte nuestra. Nosotros ponemos todo el empeño para que nuestros usuarios exploten a la mayor velocidad nuestras bases de datos. Y por eso en los talleres de formación de usuarios hemos involucrado en nuestra universidad, hemos involucrado a los docentes, porque también nos pasó un caso en que el docente daba la clase en el salón y luego decía, vayan a la biblioteca que allá está el texto.
Y resulta, Cristina, que y compañeros en el virtual el texto no estaba, pero ¿por qué no estaba? Porque los docentes no conocían la biblioteca. Entonces, más sin embargo, le aseguraban al estudiante y el estudiante nos exigía a nosotros que el profesor me dijo que el libro estaba aquí y resulta que no era así. Hasta ahora, hace rato ya involucramos a los docentes para que en base a los docentes la necesidad de que él crea y que él diga el texto base o básico de él para su materia, nos lo diga, nos lo dé a saber y nosotros compramos el texto a través de la administración. Yo dejaría hasta ahí. Lo que dices es muy cierto y lo vivimos en muchas instituciones donde, ¿por qué no se puede avanzar en términos de servicios? Porque no tenemos personal cualificado, porque la biblioteca es el desencarte de las oficinas de talento humano, donde aquel funcionario, sobre todo en las instituciones públicas, donde aquel funcionario que no da bola en ningún lado, para en la biblioteca, ¿cierto? Entonces eso nos pone en serias desventajas porque no contamos muchas veces con el personal, con las herramientas administrativas. Entonces eso también genera, por eso también ese desfase que veíamos en la gráfica entre lo privado y lo público, ¿sí? Hacer crear un servicio en una biblioteca de una universidad pública que no tiene tradición de la biblioteca, que la biblioteca visto como el rincón donde mandan a toda aquella persona que tiene problemas en términos de competencias laborales. Entonces, o él es el problemático, el que pone problema en todo lado, eso nos pone en muchas desventajas. Y hay un tema también que tocó usted que es muy importante y es la biblioteca debe ser un engranaje al interior de la docencia, pero desafortunadamente no lo es, ni siquiera en aquellas universidades que tienen tradición. ¿Por qué? Porque como usted mismo lo dijo, los profesores ni siquiera conocen los servicios y uno se da cuenta cuando son estas visitas de acreditación, cuando se están elaborando los documentos, da tristeza que un profesor elabore, no sepa qué servicio ofrece la biblioteca, entonces ni siquiera qué recursos son los que de la biblioteca cuenta que le sirven a su programa. Y uno se pregunta, entonces este profesor, ¿con qué recursos se apoya? Y es como dice alguien que yo conozco, convencer a los convencidos es muy fácil, pero nuestra labor es convencer a los que no están convencidos. Es demostrar que la biblioteca sí o sí tiene que ser parte del engranaje académico, que los estudiantes no pueden estarse ahí como en el colegio a usar el Google, ¿sí? Que los estudiantes tienen que cambiar hábitos. Y subiría, este señor subiría, que tiene esta fundación que ahora no recuerdo, este intelectual, que creo que él es psicólogo y que trabaja mucho temas educativos, él lo dice, la mayoría, el gran porcentaje de los estudiantes que salen del colegio en Colombia tienen graves problemas de análisis, de comprensión lectora. Sus profesores, los profesores que imparten clases, también tienen problemas de lectura y de escritura. Y además de eso, hay un problema grave, el acceso a la información, el acceso a las bibliotecas, el acceso al libro, no lo tienen. Entonces nosotros cargamos, cuando nosotros estamos trabajando en estas bibliotecas académicas, sea el tipo de institución que sea, cargamos con todo ese desfase que ya traen los estudiantes. Entonces, por eso yo insisto que el rol que nosotros tenemos al interior de las universidades y al interior de las bibliotecas es fundamental. Y la invitación también a aquellos que, como usted mismo lo decía, también hay un tema, lo vemos, la misma Biblioteca Nacional de Colombia, la Biblioteca Nacional de Colombia, el que dirige la Biblioteca Nacional de Colombia no es es un historiador o es X personaje intelectual que es puesto ahí para darle cierta importancia a la biblioteca. También lo han hecho muchas universidades. Hay universidades que han puesto directores a escritores de su biblioteca, pero ¿qué sabe? Uno se pregunta, ¿y qué puede saber un literato de cómo debe funcionar una biblioteca? Él sabe de literatura, ¿cierto? De filosofía, lo que sea. Y también vemos cómo en algunas bibliotecas se ponen personas que no tienen la experiencia
o no tienen la formación para estar ahí. Lo hemos visto, hay una biblioteca pública en Colombia que por años fue dirigida por una administradora, por años, muchísimos años, y ahora mismo es dirigida por comunicadoras, pero no por un bibliotecólogo, no por un profesional en las ciencias de la información. Entonces uno se pregunta, un estudiante entra a la universidad, las instituciones invierten, porque en una institución pública invierte en formar una persona, así el estudiante pague, y en una privada el estudiante se esfuerza por pagar una carrera que en Colombia en una privada vale más de 4 millones de pesos, para que a la hora de conseguir un trabajo no lo pueda conseguir porque un comunicador o un historiador o cualquier de otra profesión ocupa ese lugar, lo que no pasa en otras áreas. Entonces también es como preguntarnos cuál es el rol que hace el Consejo Nacional de Bibliotecología, ¿cierto? Donde nos dicen que tenemos que sacar una tarjeta profesional, pero también cómo nosotros desde nuestro rol en las direcciones de las bibliotecas convencemos a las administraciones, a las oficinas de talento humano, que se requieren profesionales en el área para que se puedan mejorar los servicios bibliotecarios al interior de las instituciones. No sé si alguien más, había alguien que tenía la mano alzada, pero no. Sí, muchas gracias, Cristina. A ti, muy amable. No veo más manitos levantadas por acá. En el chat, pues, Joan Esteban Zapata dice que Julián de Zuviría es un educador y columnista colombiano, reconocido por ser fundador y director del Instituto Alberto Merani. Exactamente, muchas gracias por recordármelo. Sí. A veces se me olvidan los nombres. Estimado, Sí. también quería aportar algo con relación a lo que ha dicho nuestra compañera Cristina Restrepo. Mi nombre es José Torres, el jefe de la Biblioteca de la Universidad San Buenaventura, Cartagena. Bueno, agradezco por la invitación y por extender, bueno, más que todo extender esta invitación a toda Colombia, a todos los directivos, a todo el personal de biblioteca. Y pues sí, lo que dice, ha dicho Cristina en este aporte epistemológico de gran historicidad para nosotros y que se atreve en una investigación a recolectar toda esta información. Creo que es muy cierto, ¿no? Sobre todo porque hay un tema que nosotros, casi la mayoría de los directores de biblioteca, no estamos realizando enfocadamente, ¿no? Y lo ha dicho también, hay algunos que se están atreviendo, pero otros no. De escribir, por lo menos escribir unos buenos informes y que se puedan recolectar toda esa historia y no toda esa historia que nosotros estamos construyendo, porque nosotros como directores de biblioteca lo que hacemos es construir nuestra propia historia al interior y a veces las dejamos por fuera. Entonces, en la medida que uno vaya construyendo, pues ahí mismo va quedando toda una evidencia histórica, epistemológica de este proceso de construcción. Y bueno, y otra aporte es el tema de investigar, ¿no? Investigar, atrevernos también a investigar, tocar puertas, si no sabemos, tocar puertas, apoyarnos con otros y por lo menos publicar también. Yo le compartía también con otra compañera bibliotecóloga acá de la región Caribe, es que nosotros por lo mínimo iniciar con artículos de revisión sobre temas que nosotros podemos trabajar, fáciles, no sencillos, que nos permitan a nosotros dar ese paso, ¿no? Y posteriormente, sí, a través de esos ciclos, ir y por lo menos decir, bueno, voy a realizar un pequeño, lo que nosotros sabemos hacer, promoción de lectura o alfabetización informacional, pero de ahí sacar como por lo mínimo un artículo, que se realice un gran proceso, realicé el proyecto, tuvo unos objetivos, se realizaron estas actividades, se recolectó información de esta forma y listo, bien. Entonces, ese sería como que, y trabajar, ¿no? Y si es posible trabajar, abrir también nuestras bibliotecas a los docentes, como lo decía el compañero, hombre, abran, no le dé miedo, porque a veces tenemos temor que nos evalúen. Si un proceso, yo sé que los cambios a veces, entonces creemos que si abrimos nuestras puertas, no sé qué pueda pasar, o nos puedan suspender del cargo, no, por todo lo contrario, atreverse
a jugar ese rol dentro de la institución y decir, bueno, las funciones sustantivas, vamos y trabajemos con las funciones sustantivas, lo académico, lo investigativo. Entonces, esas son, pues, en gran medida. Y como dice Cristina, mirar, observar, ¿verdad? Por lo menos hay una pregunta que nosotros tenemos que comenzar a responder desde ahora, que es cuáles son los servicios post pandemia que vienen. Y sabemos todo el impacto que esto tiene, ya lo tocó claramente. Entonces, desde ahí yo comencé a mirarme como en el espejo a ver qué ha hecho la biblioteca y específicamente uno como director de biblioteca, qué hemos hecho para, con relación pues, a lo político, económico y cultural, porque todos los temas específicamente lo tocó Cristina en esa investigación y de hecho a partir de ahí uno comienza como a elaborar un plan de trabajo, un plan estratégico y dice, wow, esta investigación nos va a servir a todos para saber cuál va a ser el aporte sustancial en la transformación de la biblioteca a favor de la sociedad. Entonces, ese quería pues aportar ese comentario y felicitarte, Cristina, por esta importante investigación que has realizado. Muchas gracias, muy amable. Muy importantes tus aportes. Cristina, pues no vemos más manitas levantadas aquí en el chat. Agradecerle de antemano, pues nuevamente la participación, el querer pues involucrarse en esta jornada de formación académica. Muchas gracias a todos nuestros participantes, de verdad. Los esperamos entonces en horas de la tarde con la jornada de aplicación de normas APA en los trabajos de investigación para que por favor puedan compartirlo en sus instituciones con los estudiantes y de pronto el personal de biblioteca también. Muchas gracias a todos y a usted, Cristina. A ustedes muchas gracias por escucharme, muy amables. Buen resto de día. Que estén muy bien. Gracias. Feliz día para todos. Recuerden diligenciar la asistencia. Muchas gracias a todos.